Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, el canal público de la ciudad. Se viven momentos difíciles, momentos tensionantes, definitivos en Venezuela. Hoy el país literalmente ha amanecido con dos presidentes, un presidente que para la comunidad internacional es completamente ilegítimo, Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro que cada vez sume a Venezuela en la pobreza, en la miseria, en una crisis sin precedentes, y el gobierno interino de transición que proyecta el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Es un tema de toda la importancia para nuestro país, para Bogotá, para Colombia, y por eso esta noche aquí en Opina Bogotá vamos a hablar con dos personas de Venezuela que viven en la ciudad, que están en el exilio, que si llegan a Venezuela podrían llegar a ser detenidas, y con ellos vamos a tratar de entender qué está pasando y qué puede venir en los próximos días. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá, que desde que se han venido sucediendo estos hechos en la hermana República de Venezuela hemos estado muy atentos. Hoy, en esta jornada, importante pronunciamiento del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicando que las Fuerzas Armadas de este país reconocen como legítimo presidente a Nicolás Maduro y que estas Fuerzas Armadas no aceptarán jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Estados Unidos vuelve a insistir sobre este tema, advirtiendo a Maduro sobre el uso de la fuerza en su país, en Venezuela, y señalando que Estados Unidos está preparado para entregar ayuda humanitaria de inmediato a esa nación. Rusia, que es un aliado estratégico, basada esa alianza en el petróleo del vecino país, también se ha pronunciado, ha advertido que el presidente Vladimir Putin ha hablado con Nicolás Maduro ofreciéndole total respaldo, y se esperaba, y ha sido un pronunciamiento muy importante, el del Papa Francisco, señalando que respalda todos los esfuerzos para evitar el sufrimiento del pueblo venezolano. Bueno, para conversar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital nos acompaña José Manuel Olivares Marquinas. Él es político venezolano, electo diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2015 por el Estado Vargas. Conoce muy bien, Erika, a Juan Guaidó. Juan Guaidó fue jefe de él. Y también nos acompaña Rafael Antonio Ortega, que es uno de los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio y que juramentó en el año 2017. En primer lugar, diputado, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Y también, magistrado, buenas noches. Bueno, iniciemos con usted, diputado. ¿Conoce usted a Juan Guaidó? ¿Qué viene para él? ¿Cómo interpreta usted lo que está viviendo en estos momentos Venezuela con este repentino movimiento político que se ha dado en los últimos días y que pues no estaba en los cálculos, Erika, de nadie? Pero se venía trabajando. Se venía trabajando. Porque esto tiene una historia que vale la pena también que el diputado Olivares vaya contextualizando, porque no pasa una situación tan profunda como esta, diputado, de la noche a la mañana. Sí, bueno, primero buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio. Quisiera agradecer, como hicimos ayer en las calles de Bogotá, a los colombianos, al alcalde Peñalosa por la secretaría que creó para la atención a los venezolanos, al presidente Duque, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, al canciller de este país, que fue uno de los primeros en reconocer el nuevo gobierno de Juan Guaidó por haberles abierto las puertas a los venezolanos en esta nación. Así que como diputado de la Asamblea Nacional le agradezco formalmente al gobierno de Colombia todo lo que han hecho por los venezolanos en un tema humanitario y en el tema político. Tú hablabas de Juan y yo nos conocemos muy bien, somos los dos diputados por el mismo estado. Yo fui candidato a gobernador y él fue mi jefe de campaña, lo nombramos jefe de campaña, ganamos juntos las pasadas elecciones, tenemos una relación de amistad de hace muchos años, pero es importante también darle honor a todo lo que han construido esta historia. Hoy Juan es presidente de la Asamblea Nacional y presidente de la República por un acto de responsabilidad y desprendimiento de todos los partidos políticos de Venezuela. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, que es mi partido, Voluntad Popular, Causa R, respetaron el acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional y permitieron que Voluntad Popular asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional en este año que sabíamos que iba a ser crítico. Tú lo planteas muy bien, ¿cómo llegamos hasta acá o por qué llegamos acá? Primero hay que retroceder la película a esa mayoría que construimos cuando ganamos la Asamblea Nacional. Nosotros le demostramos al mundo y a Venezuela que somos mayoría. 14 millones de venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional, la victoria más grande en la historia política de Venezuela de un grupo político cuando ganamos 112 diputados. Ese es el primer punto de quiebre donde Venezuela y el mundo se da cuenta que el régimen de Maduro perdía la legitimidad popular.
Acto seguido se plantea un primer diálogo con el Vaticano, donde el gobierno se burla del Papa Francisco y comienza a tener el repudio internacional por el engaño que le hicieron al Papa. Seguidamente vamos a la República Dominicana, donde se hace un intento de diálogo con la presencia de 5 cancilleres. Ahí en esa oportunidad la delegación encabezada por Julio Borges decide no firmar, a pesar de las presiones incluso de cárcel que le costó el exilio. Hoy se encuentra acá también en Bogotá, lo cual hace que el mundo prenda las alarmas en torno al carácter autoritario de Nicolás Maduro y que estos cancilleres vieron el proceso de negociación. Paralelamente a esto le dimos un rostro social a la crisis, demostramos la crisis humanitaria, de hospital en hospital, demostrábamos el sufrimiento, el dolor, demostrábamos la migración, el tema de los caminantes, en el cual fue fundamental el dolor de la gente que huye de Venezuela, cómo mueren venezolanos. Acto seguido nombrábamos un Tribunal Supremo en el exilio que enjuiciaba a Nicolás Maduro por corrupción. Teníamos una fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que de igual manera iniciaba un juicio contra Nicolás Maduro, y esto configuró todo un escenario de desconocimiento interno, de desconocimiento externo. A esto le termino de sumar el año 2017, donde tuvimos 4 meses de protestas en las calles, donde el gobierno de Nicolás Maduro asesinó a 112 venezolanos, donde estuvimos los diputados jóvenes encabezando estas marchas, donde el diputado Juan Requesén le partieron la cara, a mí me partieron la cabeza, donde hubo una ofensiva, digamos, de la política y de la política joven en Venezuela, lo que conllevó y configuró la inestabilidad que comenzó en este año. ¿Qué sucedió este año? Todo esto que le acabo de contar hace que la Asamblea Nacional declare a Nicolás Maduro como usurpador del cargo, lo cual obliga al presidente de la Asamblea Nacional, según el artículo 233, a asumir la jefatura o las competencias del Estado venezolano. Ese es el punto en que estamos hoy, donde Juan Guaidó, con el respaldo de todos los partidos políticos de la unidad y de los venezolanos en la calle, asume las competencias del Ejecutivo Nacional, y acto seguido lo que le da fortaleza a esto es el reconocimiento de más de 15 naciones del mundo. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Rafael Antonio Ortega, ¿es posible que Venezuela tenga hoy 2 presidentes? Nicolás Maduro, quien asegura que es el presidente legítimo porque fue así elegido por los venezolanos, y el señor Guaidó, quien en las últimas horas, teniendo en cuenta el contexto que nos entrega el diputado Olivares, asume como presidente interino? Yo desconozco a Maduro como presidente de la República precisamente porque los magistrados que estamos en el exilio, que es el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, por intermedio de la fiscal que nos interpuso una demanda por el caso de corrupción de Odebrecht de Nicolás Maduro en el año 2000, el año pasado, nosotros solicitamos, como está en la Constitución, la autorización a la Asamblea Nacional para el antejuicio y el juicio de Nicolás Maduro, lo cual fue aprobado por la mayoría de todos los diputados, más de 105 diputados levantaron la mano para que nosotros pudiésemos cumplir con la Constitución de enjuiciar a Nicolás Maduro como lo establece. Nicolás Maduro fue condenado el 15, desde ese momento en que la Asamblea autoriza, Nicolás Maduro debió de dejar el poder. ¿Okay? El 15 de agosto del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia en el Congreso de Colombia, que muchas gracias de verdad, como se han portado con nosotros, con todos los venezolanos y con la gente que hemos tenido que salir a juro de Venezuela, en el Congreso sentenciamos a Maduro a 18 años y 3 meses de prisión, más una multa de $25.000, más Nicolás Maduro tiene que resarcirle a la nación $35.000 millones. Desde ese momento, jurídicamente, para mí ya había una usurpación. Esa sentencia fue muy clara, fue bastante discutida, fue bastante polémica, pero Nicolás Maduro desde ese momento, desde que la Asamblea autoriza el antejuicio de mérito, jurídicamente, como magistrado, te digo que ya no era presidente. Es decir, que para usted el único presidente en ese momento de Venezuela es Juan Guaidó. Para el momento que tenemos ahorita, Juan Guaidó es el presidente de la República porque se está cumpliendo con lo establecido en los artículos 201, 233, 333 y 350 de la Constitución. Ahí estamos llenando un vacío, ¿verdad? Porque cabe destacar que Nicolás Maduro fue unas elecciones que no eran ni acordes ni estaban en el tiempo. ¿Okay? Fue unas elecciones amañadas, donde también se puede ver claramente que el pueblo no salió a votar y sin embargo abultaron los votantes, ¿no?
De eso hay una sentencia de la sala electoral en el exilio que ha hablado muy claro sobre ese tema. Ya hablaremos con usted, magistrado, sobre todo, por ejemplo, Erika, de lo que usted menciona ahora tangencialmente sobre esta corrupción que ha habido allí en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás desde Maduro. hace muchos años, ¿no? Además. Diputado, esta es quizá la primera vez donde el esfuerzo por restablecer la democracia en Venezuela llega tan lejos. Un líder político como Juan Guaidó es reconocido internacionalmente por Estados Unidos, la OEA, países en la región, en la Unión Europea. ¿Habíamos llegado a un punto tan alto? Lo que vive Venezuela es inédito en la historia de los procesos de transición. En este momento. En este momento, lo comentábamos fuera del área, nosotros nos hemos dedicado a estudiar la transición en los países bálticos, la transición del muro de Berlín, la transición en muchos lugares del mundo, en países de África, y nunca había ocurrido algo como lo que ocurre hoy en nuestro país. Creo que estamos haciendo historia, incluso dando un ejemplo de civilidad, de paz para las naciones del mundo, de cómo transcurrir en un proceso político. Yo espero que esto tenga un final feliz y que no vayamos a hechos de violencia, que es el escenario que más quiere, que más busca y que pretende obtener el gobierno. Esto es un momento de mucha presión, pero también tenemos que estar conscientes de que hay un hecho fáctico, que Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores. O sea, no podemos tampoco obnubilarnos y pensar que todo el mandado está hecho, por decirlo de una manera muy coloquial. Aquí hay que seguir haciendo presión interna, aquí hay que seguir haciendo presión externa, aquí hay que hacer actos reales de gobierno. Juan en las próximas horas va a firmar una carta pidiendo formalmente ayuda humanitaria a algunas naciones del mundo, va a designar al diputado Miguel Pizarro dentro de Venezuela y a mí fuera de Venezuela para hacer real este hecho. Nosotros vamos a ir a Venezuela con ayuda humanitaria para seguir trasladando la presión a quienes hoy sostienen a Nicolás Maduro, que es la Fuerza Armada. Qué pena que lo interrumpa. Esto que usted nos acaba de anunciar es muy importante. Juan Guaidó lo va a nombrar a usted. ¿En qué cargo nos puede repetir y cuál va a ser su función? Juan va a pedir hoy ayuda humanitaria a las naciones del mundo. Sí. Veíamos que Mike Pompeo anunciaba 20 millones de dólares. Claro. Tenemos que hacer eso un hecho real. Sí. Dentro de Venezuela, Miguel Pizarro se encarga de la comisión y fuera de Venezuela voy a ser el responsable de que esta comisión haga real la ayuda y le ingrese al país. ¿Y cómo va a ser esa tarea? ¿Cómo va a ser esa labor? Porque el régimen se ha dedicado en los últimos años a bloquear el ingreso de cualquier ayuda. Seguro, a negarlo. Hoy tenemos un país con 80% de escasez de quimioterapia. Bueno, ustedes saben el drama usted que es médico que se ve sabe. en las ¿Cómo calles. lo va a hacer? ¿Usted cómo va a hacer ese trabajo, diputado? Hoy nosotros el primer objetivo es hacer real la ayuda, es decir, poder convertir ese dinero, esos 20 millones de dólares, en los insumos necesarios que hemos construido, que necesitan en Venezuela, tanto en los hospitales como en las enfermedades más básicas del país. Te estoy hablando de hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades neurológicas, dar solución a los venezolanos que requieren medicamentos. Y aquí vamos a trasladar la presión al único sustento de Nicolás Maduro, que es la Fuerza Armada. Nosotros vamos a trasladar estas medicinas a alguna frontera, no hemos decidido todavía por temas logísticos y obvios que no podemos adelantar, y ver si la Fuerza Armada se va a atrever a detener la solución de medicamentos para los venezolanos. Si la Fuerza Armada va a hacer caso a las órdenes de Nicolás Maduro, que niega la salud y la vida de los venezolanos, o va a hacer caso al presidente Guaidó, que está buscando soluciones para los venezolanos junto a la Asamblea Nacional. O sea, lo que te quiero decir es que hoy el dilema está en aumentar la presión en la Fuerza Armada. El anuncio que veíamos hoy de Vladimir Padrino era totalmente esperado, es más de lo mismo, es el mismo alto mando militar que tiene miles de negocios y beneficios en Venezuela, pero lo que les puedo garantizar es que el 90% de la tropa, de los oficiales superiores y subalternos están pidiendo cambio y sobre todo elecciones. Hoy hay una bandera que ha levantado la unidad, que hemos hablado con la Fuerza Armada, que levanta nuestro partido, que es elecciones en 30 días. La solución de Venezuela es que se convoque un proceso electoral donde los venezolanos decidan el destino final de toda una nación. Pero este tema de las elecciones libres, que entre otras cosas ha sido reclamado desde distintos sectores, veíamos a la Unión Europea precisamente hoy en esa línea. Magistrado Rafael Antonio Ortega, ¿es posible, si sabemos, y lo comentamos hace un momento, que el poder electoral al mando de la señora Tibisay Lucena está coaptado desde hace mucho tiempo por el régimen, inicialmente por el régimen de Hugo Chávez y ahora por el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuáles son las garantías de que en Venezuela se vuelva a dar un proceso electoral si ya sabemos cuáles son los resultados que se han obtenido? Bueno, Tibisay Lucena y 3 más de los rectores del CNE cumplen órdenes del régimen. Eso no es nada oculto. En Venezuela están secuestrados los poderes. Sin embargo, es una salida que está en la Constitución, 30 días después. Vamos a ver en qué tiempo se puede dar. Ahí, en las elecciones que se han hecho últimamente, no ha habido observación internacional, no ha habido gente en las mesas cuidando los votos de una y de otra parte.
lo que ha habido es una manipulación sobre los votos y los votantes. Le han dado a ver al mundo que los centros están abarrotados de gente y no. Entonces, la solución a esto sería, pues, si vamos a ir a elecciones, con un CNE, un Consejo Nacional Electoral que esté supervisado por las dos partes y que además de eso tenga la observación internacional, que es muy importante para todo evento electoral. Ya que dicen que el sistema electoral en Venezuela electrónico es fácil de manejar, pero si tenemos ahí a los testigos, ¿verdad? Como pasó, lo acaba de decir el diputado, en el 2015 se ganó la Asamblea Nacional con este mismo CNE, pero con observadores y todo lo que esto trae, y se sacó 112 diputados, que es la mayoría absoluta. Entonces, yo creo que el régimen, usted lo sabe muy bien, se encargó de desmontar posteriormente esa mayoría absoluta. Sí, por eso es que hay muchos sectores de la comunidad internacional y en el interior de la propia Venezuela que estiman que esa salida, que realmente es la salida posible, la salida real, y no un enfrentamiento, no una intervención militar, lo de las elecciones es muy complejo y muy difícil porque no están dadas las garantías. En Venezuela, como en tantas partes, diputado, echa la ley, echa la trampa. Sí, tienes razón, tu análisis es válido y cierto. El problema es que tenemos que entender que para que esto pase sucedió el quiebre definitivo y hay una junta de transición o un acuerdo político donde se nombran nuevos poderes públicos y se convocan elecciones. Lo que quiero tratar de transmitir es que nosotros no queremos sustituir un dictador por otro. Pero nosotros queremos avanzar a que el ciudadano decida, a que el ciudadano vote, que el ciudadano diga quién es mi presidente, quién es el presidente elegido, salida. que es la única salida. Nosotros creemos, nosotros rechazamos cualquier salida violenta, no la descartamos porque si Nicolás Maduro quiere perpetuarse en el poder, bueno, se va a encontrar con un pueblo en la calle. ¿Cómo ha estado hasta ahora? Venezuela no ha parado de protestar en los últimos 3 días antes de que Juan incluso se juramentara. Hay un país desesperado, hay un país con hambre, sin agua, sin medicina, sin trabajo, un país que quiere cambiar y un país que está en la calle, incluso podemos, y esto lo digo con mucho pesar, el asesinato de más de 14 venezolanos en las últimas 48 horas. Nuestra palabra, bueno, de condolencia a sus familiares venezolanos, porque son mártires. El Foro Penal Venezolano advierte de 16 muertos ya desafortunadamente y 218 heridos. Y héroes de una lucha y sectores populares. Lo más importante de esto es que el discurso del gobierno era son en el este las protestas. No, estamos hablando de barrios populares venezolanos donde no podíamos entrar, y lo digo con humildad, sectores populares donde no podías entrar porque eras repelido o sacado por el chavismo. Hoy son los que protestan y lamentablemente son los que son asesinados por grupos colectivos violentos. Lo que quiero decir es que hoy Venezuela tiene una crisis estructural, una crisis política, y es fundamental la presión externa, la presión interna, con la bandera de que terminemos un proceso electoral. Diputado, usted decía ahora los negocios vinculados con esa pequeña cúpula militar que acompaña a Nicolás Maduro y que hace que él aún ostente, por lo menos de parte de un sector de las fuerzas militares, esa lealtad que reclamaba en las últimas horas. Pero aprovechando su presencia, magistrado, ese cartel que se ha armado en Venezuela con la participación activa del presidente, de sus manos derechas y de la cúpula militar, y que han investigado en Venezuela personas como usted, ¿en qué consiste? ¿Por qué esta relación estrecha entre un sector de las fuerzas militares y Maduro parece ser que no puede llegar a romperse por estos negocios? Bueno, eso es lo que uno observa, ¿no? Sí. Como magistrado te digo que nosotros hablamos cuando tengamos las pruebas en la mano. Hay algunas pruebas que están en el aire. Por ejemplo, familias de la esposa de Maduro están presos allá en Estados Unidos por 800 kilos de cocaína. De todo es sabido públicamente que hay un cartel de los soles, ¿verdad? Y que para que esto funciona a nivel de ser Venezuela, la puerta de América del Sur, ¿verdad? Le da a estos señores la facilidad de transportar lo que ellos llevan hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero hay varios indicios y hay varias personas ya señaladas, militares de alto rango, personas civiles, funcionarios, y en su momento, una vez que nosotros retomemos el hilo constitucional y jurídico en Venezuela, tendremos pues todas las pruebas y según las pruebas que tengamos, se señalarán quiénes
son los culpables y quién es el que auspicia todo esto y quiénes están por debajo, quiénes están por el lado medio y todo eso. Claro. Porque es visible, o sea, todo el mundo sabe quiénes son, pero jurídicamente nosotros tenemos que tener todo eso en una demanda. Los magistrados no nos pronunciamos si no tenemos una evidencia, demanda para que nosotros, y con pruebas, para nosotros sentenciar. Pero bueno, es visible y yo como soy de la sala social, a lo mejor no me tengo que inhibir en ese caso cuando lleguemos a Venezuela. La sala social es la sala que se encarga del derecho al trabajo, agrario y niño ni adolescente. Ya le tocará a los penalistas llevar esos casos. Pero bueno, lo que está a la luz no necesita trabajo. Sin duda, mucho trabajo es lo que queda de cara a lo que es esa nueva Venezuela que se está tratando de llegar, de construir nuevamente con el liderazgo de esta dirigencia política tan joven, tan activa y sobre todo tan comprometida, porque hay que decir que el diputado Olivares tiene orden de captura en su país, es vigente para él, para su esposa, para su hermano. Es claramente un perseguido político del régimen solo por el hecho de manifestarse en contra del mismo. Diputado Olivares, sin embargo, dentro de todo este proceso, este respaldo internacional que ha tenido el señor Guaidó como presidente interino de Venezuela, hay naciones muy poderosas con las que Venezuela ha establecido unos compromisos bastante cercanos, ¿no?, basados en el tema del petróleo, por la riqueza petrolera. Estamos hablando de China y de Rusia, entre otras grandes potencias del mundo, además que recientemente se han estrechado esos lazos con Turquía, que han expresado su total respaldo a Nicolás Maduro. El sábado se espera que el tema sea llevado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tiene un asiento permanente China y Rusia puntualmente. ¿Qué cree que pueda pasar en ese escenario internacional? Mire, yo creo que lo peor que le podría pasar a nuestro país es ser parte de una geopolítica, de una especie de nueva guerra fría, ¿no? Que vayamos a tener las potencias de Oriente y Occidente. Está muy claro, el gran negocio de Rusia, China y Turquía en Venezuela es el petróleo y es el oro. Ahí hablan del imperio americano y tal, pero hoy estamos invadidos por cubanos, por chinos, rusos y turcos. Hoy de Venezuela salen toneladas de oro todos los días. No tiene justificación alguna un vuelo directo Caracas-Estambul de Turkish Airlines. O sea, al final hay una gran configuración que va tras un negocio y tras beneficio de estas naciones, no del pueblo venezolano. Yo siento genuino el interés, no solamente en los Estados Unidos, porque a veces centramos el debate en los Estados Unidos, pero es que es toda América Latina, exceptuando Uruguay y México, con posiciones yo creo que vergonzosas porque son alejadas de la realidad. Yo pediría que el presidente Tabaré reflexione su postura, que el nuevo gobierno de México reflexione su postura ante Venezuela, pero es toda América Latina. A veces queremos centrar el discurso en Rusia, China, Turquía, Estados Unidos. No, pero hay que nombrar a Canadá, hay que nombrar a Colombia, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Paraguay, Francia, que a Francia. Manuel Macron todos, ha hecho sino la OEA, trinar todo el tiempo acerca Portugal, de este tema. O sea, Portugal, que es un país socialista, dice que se le acabó el tiempo a Maduro, que tiene que convocar elecciones. Acabamos de recibir el reconocimiento del Reino Unido, que a pesar de que está saliendo de la Comunidad Europea, bueno, es uno de los líderes del mundo. Lo que quiero decir es que no podemos permitir que Venezuela sea una parte del centro geopolítico, una nueva Cuba de los 50. Al imperialismo. Totalmente, ese debate. Donde nada pasa. Donde nada pasa. Está superado. Claro, diputado, es posible, y ustedes ven real una posible intervención militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que todas las cartas están sobre la mesa. No descartan. No la descartan, pero ¿realmente ustedes ven que se pueda llegar a un escenario como esos? Nosotros siempre hemos rechazado, como demócratas, yo soy médico, no en mi vida he disparado un arma a cualquier uso de la violencia. Creo que hay un escenario complicado en las próximas 48 horas. Nicolás Maduro acaba ahorita de decir en cadena nacional que mantiene que deben retirarse de Venezuela y cerrar todos los consulados el sábado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han respondido que no se van. Entonces pareciera que hay una especie de tensión entre Caracas y Washington que no sabemos cómo va a terminar. No sabemos si el gobierno de Nicolás Maduro va a atacar la embajada americana, si va a atacar de manera violenta y expulsar a estos diplomáticos y va a romper el suelo americano, que nos llevaría, digamos, a otro escenario. Pero veíamos la respuesta también de Rusia. Al final yo creo que el gobierno de
Maduro está tensando hasta más no poder la cuerda. Sería una gran derrota para Nicolás Maduro que llegara el día sábado, que es lo que yo estoy convencido que va a pasar. Se van a cumplir las 72 horas y los americanos se van a quedar en Venezuela, no se van a ir de la embajada, lo cual será una gran derrota militar a lo interno que demostraría la pérdida de comando de Nicolás Maduro. Y fue una cosa en la que el mismo se entrampó. El que salió diciendo ayer desaforado que no tenía más nada que decir en un discurso escondido en Miraflores con muy poca gente, fue Nicolás Maduro pidiendo la salida de los Estados Unidos. Pero insisto, ¿por qué no pidió la salida de Colombia, Chile, Perú y todas las naciones que también reconocieron a Juan Guaidó? Porque al final el interés de Maduro es llevar esto a una especie de geopolítica Rusia, China, Estados Unidos. Magistrado, ¿usted ve posible una intervención militar en de los Estados Unidos en Venezuela? Yo apuesto a que no tengamos que llegar allá, porque el pueblo de Venezuela es un pueblo noble, el pueblo de Venezuela no es una potencia. Como venezolano no quisiera sino la salida electoral, una salida donde salga la gente a la calle sin temor a elegir al nuevo presidente y que no haya derramamiento de sangre. Ya bastante tenemos con los muertos del 2014, 2015, 2016, 2017 y los de esta semana. O sea, ya creo que el país está cansado de ese derramamiento de sangre que existe hoy en nuestro país. Yo de verdad apuesto a que podamos salir de esto sin disparar un solo tiro. Por supuesto, eso es lo que todos aspiramos, que no sufra más el pueblo de Venezuela. Y fíjese que en esa línea que ha venido comentando el diputado Olivares, Nicolás Maduro anunció hoy el cierre de la embajada y de todos los consulados de Venezuela en Estados Unidos. Igual Estados Unidos puede presionar aún más en el tema del petróleo y de hecho lo va a hacer, va a cerrar también más temprano, lo decía distintos sectores de la Casa Blanca. El gobierno de Trump va a estar enfocado en desconectar a Maduro de sus fuentes de ingresos y efectivamente también generar ahí una estrategia de respuesta, ¿no? Parece que no es un hecho aislado, no se fue si únicamente respaldamos a Juan Guaidó, sino que aquí vienen una serie de acciones y la pelea es peleando. Que además son lógicas. Si tú reconoces a un nuevo gobierno y un nuevo presidente, es el dignatario o es el firmante o es el cuentadante de los activos de todos los venezolanos. Hoy nosotros hemos pedido, lo pedimos en la Asamblea Nacional, el resguardo del patrimonio de los venezolanos en todo el mundo. Estoy hablando de Citgo, estoy hablando de la renta petrolera. Insisto, no es solamente los Estados Unidos, aquí en Colombia hay muchas empresas con capital del Estado venezolano que pedimos sean resguardadas, que no sigan enviando dinero que es utilizado para la corrupción o para la represión de los venezolanos. Esto va a venir. Por eso digo, yo creo que el desenlace está muy pronto si hacemos las cosas bien. El único sustento del gobierno son los militares. Yo no veo una Fuerza Armada haciéndole frente a ningún evento bélico porque saben que no tienen la razón, porque saben que el pueblo está sufriendo, porque saben que hay una posibilidad de que Venezuela vuelva a esa Venezuela próspera, de sueño, de esperanza, de todos los que queremos volver. Eso viene, te lo puedo confirmar, que eso viene, pero se está trabajando el tema legal para cubrir todos los parámetros legales de lo que es el nuevo gobierno y cómo hacer el resguardo de todos los bienes de los venezolanos en el exterior. Insisto, de Citgo para abajo, de la renta petrolera. Ojalá recapacite la Fuerza Armada en estas horas y no tengamos que seguir avanzando, sino que digan, mira, hasta aquí llegamos, convoquemos elecciones. Bueno, si ustedes ganan las elecciones, siguen gobernando. Si la mayoría del país gana las elecciones, habrá cambio, prosperidad para todos los venezolanos. Bueno, diputado, pero precisamente sobre eso, hablamos hace pocos minutos sobre el factor de los militares. ¿Por qué los militares aún no le dan la espalda a Nicolás Maduro? Que yo creo que en Venezuela ellos toman en últimas una decisión fundamental. No, la gran mayoría, porque hay algunos alzamientos claro, que son sofocados a sangre y fuego, incluso por el régimen de Nicolás Maduro, como ocurrió esta semana. Tiene una explicación. Primero, hay un profundo aparato de espionaje y contraespionaje dentro de la Fuerza Armada dirigido desde La Habana. Hay más de 300 oficiales de la Fuerza Armada presos, no es poca cosa, que tiene más de 300 oficiales en calabozos y en la prisión. Tienes una Fuerza Armada donde el gobierno ha intentado fragmentarla en algún momento para que no haya, digamos, poder de fuego. Te puedo decir que hay capitanes que comandan tropas de 8 soldados y es una técnica real porque el gobierno sabe que aguas abajo, cuando sales de ese alto mando vergonzoso que avergüenza el uniforme de la Fuerza Armada, herederos del ejército de Bolívar, no representa el sentir del capitán, del teniente, no representa el sentir de una Fuerza Armada que sabe que tiene a la FARC y a la ELN dentro del territorio nacional, que asesinan a la Fuerza Armada en la frontera, sabe que no lo representa, que tiene que ver la violencia, que tiene que ver el hambre, que tiene que ver lo que pasa en el país. El oficial de la Fuerza Armada, porque tenga uniforme, no es diferente a ti, a mí o cualquier persona que vive hoy dentro de Venezuela, lo que quiere decir que el único impedimento hoy es la brutal represión que hace el gobierno de Maduro sobre la Fuerza Armada. Magistrado. Bueno, siguiendo en ese mismo orden de idea, yo recuerdo
para tú subir a general, tenías que llegar unos requisitos grandísimos. Recuerdo una anécdota que me contó el jefe del Estado Mayor en el año, hace tiempo, estaba empezando yo a estudiar Derecho, hace más de 30 años, cuando me dijo que había sido rechazado un militar a ser general porque tenía problemas de pensión de alimento, problema familiar. Y si no era capaz de llevar bien a su familia, ¿cómo era capaz de llevar a una tropa? Claro. Eso era nuestra Venezuela. Nosotros nosotros queremos que eso vuelva a pasar. Que el militar, uno lo vea con respeto, que lo vea como lo saludaba uno antes, cómo está, cómo le va. Ahora uno pasa al lado de ellos y como que si no son nada. Pues. Le voy a contar una anécdota para que ustedes vean. El hijo mío, cuando llegamos a Cúcuta, que salimos de Venezuela por la persecución, vio a un soldado colombiano con el traje de camuflaje. Enseguida nos vio hacia nosotros y el guardia, el militar, me dijo, ¿ustedes son venezolanos? Sí. Agarró a mi hijo, lo abrazó y le dijo, mira, aquí en Colombia nosotros estamos, es para colaborar, para ayudarlos a ustedes. No temas que nosotros no somos las personas que ustedes creen. Pues. Y a mi hijo se le aguaron los ojos y a todos los que estábamos ahí. Colombia es nuestro hermano, ¿verdad? Y yo he visto en este tiempo que he estado aquí, más de año y 10 meses, que hay una división de poder con todos los problemas que ustedes tienen. Pero hay una división de poder. En Venezuela no existe. Entonces, el general llega porque fue el que más llevó preso en una marcha de estudiantes, o porque es el que le dice sí a todo. No hay aquel estamento militar, aquel juramento que hacían, ¿verdad? Igual pasa con mis colegas abogados, pues ahí hay magistrados que siguen una línea partidista. Eso le iba a preguntar, magistrado, ¿qué pasa en ese momento con el Poder Judicial en Venezuela, con los jueces, con los abogados, en general con los magistrados? Porque al fin y al cabo el estamento de justicia es muy importante en un país donde claramente las libertades en este momento están tan debilitadas. Cuando la Asamblea Nacional en el 2015 tomó posesión, ganó las elecciones, como lo dijo el diputado, los diputados de mayoría oficialismo nombraron unos magistrados exprés, quiere decir que no cumplieron con los requisitos. Ahí hay magistrados uno que fue diputado ahorita es magistrado, y tú no puedes pertenecer a ningún partido político. Personas que no tienen, abogados que no tienen más de 8 años de graduado, no tienen especialización, no tienen un currículum pues, para poder ser magistrado del Tribunal Supremo. En el 2017, la Asamblea Nacional llamó un concurso y quedamos los magistrados que quedamos. O sea, ¿qué existe en Venezuela ahorita para mí? Primero, esos magistrados que están allá no cumplieron con los requisitos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ilegítimo, estuvo condenado por asesinato y cumplió su condena, pero no puede haber sido candidato nunca ni siquiera a portero del Tribunal Supremo de Justicia. Y así otros magistrados, ¿no? Pero hay que... Su mayor virtud es ser cercanos al régimen. Sí, y decir todo lo que sea, la todo lo que lealtad yo de la que hablaba quiera. Maduro. Pero hay una cosa importante. Estos diputados, esos magistrados de la Asamblea que están en Venezuela, pusieron su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Es más, renunciaron. Y entonces, en el mismo acto, la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, porque no cumplió con los requisitos para ir a una Asamblea Nacional Constituyente, estableció una ley, lo juramenta de nuevo. Para nosotros, que hemos analizado, para todos los magistrados que estamos aquí afuera, ese Poder Judicial que está en Venezuela cesó en sus funciones en el mismo momento en que pone el cargo a la orden. Entonces, diputado, ¿cómo avisora usted esta transición, que va a ser una transición larga, compleja? Recuperar la situación económica, humanitaria de Venezuela, pues no tomará un año, va a ser un proceso muy largo. ¿Qué perspectivas ve usted de la posibilidad de hacer desde ya un cambio en todos los ángulos de la sociedad venezolana?
Sería temerario hablar de tiempos en esta fase. Sí. Podemos tener la salida de Maduro esta noche, mañana en la mañana, en 3 días, en 1 mes o en 6 meses. Sería temerario, porque no todo depende de nosotros, a pesar de que hay un plan para aumentar la presión al máximo. Hay que ser realista. No, y al final yo creo que ya el venezolano está cansado y la gente que no digamos la verdad. Es que Maduro no se quiere ir del poder, él está atornillado, tiene demasiados intereses. Cada vez más solo. Cada vez más solo, cada vez más aislado. Pero sigue ahí. La verdad, un hecho fáctico que no podemos obviar. Un tipo encerrado, acorralado, pero sigue ahí. Entonces eso puede ser esta noche, mañana, en 1 mes o en 3 días. Acto seguido, ocurrido eso, que nos podamos instalar realmente en la República con todos los factores. Nosotros hemos trabajado, hubo una reunión en Harvard donde estuvimos 1 semana y está listo el plan de reconstrucción del país. Es un plan en el área económica, en el área social, en el área petrolera. Ese plan se hizo entre venezolanos de distintos factores. Nos reunimos en Harvard, ahí está Ricardo Hausmann, que tiene muchos años en la Universidad de Harvard. El profesor Hausmann, que condujo todo esto, fue unir a todas las mentes del país en distintas áreas. Entonces, hablemos de lo social, tuvimos todo un día. Hablemos de petróleo y ahí... Y en términos generales, ese plan de los venezolanos convocados en la Universidad de Harvard para reconstruir el país, en términos generales, diputado, ¿qué contempla? Contempla la reconstrucción social del tejido social y de lo que es la vida cotidiana del venezolano. Salud, medicina, acceso a agua, electricidad, de todos los bienes y servicios. Contempla la reconstrucción de nuestra fortaleza, que es la empresa petrolera. La industria petrolera, cómo volver a ser una empresa competitiva y aumentar la producción. Contempla paralelamente lo que son los poderes del Estado y recuperar la legitimidad del Estado con la independencia de los poderes. Que tengamos una república viable, en paz, con independencia de los poderes. Y contempla lo que es la reunificación de la nación y los acuerdos internacionales. Esto es un plan que va a dar victorias a corto plazo. Es un plan donde vamos a tener victorias muy cortas. Hay cosas mucho más complejas. Te doy un ejemplo de lo duro del deterioro del país. Nosotros nos va a tocar 5 años de inversión parar la caída petrolera, del deterioro, de la destrucción que han hecho de nuestra industria petrolera. Eso no es de la noche a la mañana, pero sí hay victorias a corto plazo con los planes humanitarios, con la calidad de vida de los venezolanos y sin duda alguna la prosperidad y la tranquilidad de que más de 4 millones de venezolanos que están afuera pueden regresar a su país a hacer un aporte de lo que hemos aprendido afuera, de lo que se ha vivido afuera, de valorar a la familia, el trabajo, de valorar todo lo que hemos visto en otras naciones, que yo creo que es la herramienta fundamental de reconstrucción para hacer un nuevo tejido social, que bueno, Dios mediante sea mañana, pasado, lo más pronto posible, pero lo que quiero garantizar es que hay un plan listo, donde incluso las naciones vecinas van a tener un rol importante, lo que es el rol de Colombia dentro de la economía venezolana, el rol de Brasil dentro de la economía venezolana, para satisfacer las necesidades en un primer momento, hasta que Venezuela logre en un tiempo de 1 año hacer sus productos hechos en Venezuela y producir todo lo que consumen los venezolanos. ¿Qué pasa con los presos políticos en ese plan que ustedes han venido trabajando, teniendo en cuenta tantas injusticias que se han cometido a lo largo de los últimos años? Juan Requesens es diputado de la Asamblea Nacional y tiene más de 4 meses preso. Creo que la lista de los presos políticos es interminable. No va a haber cómo resarcir el tiempo que perdieron. Mi hermano estuvo 11 meses preso solamente porque yo fui candidato a gobernador en el estado Vargas. Nosotros, sin duda alguna, que ya aprobamos en la Asamblea Nacional la primera discusión de la ley de amnistía. Esperamos sacarle en la próxima sesión una ley de amnistía para los que están presos y para todo aquel que se ponga del lado de la democracia. Estoy hablando específicamente de la Fuerza Armada. Venezuela tiene que avanzar en un proceso de reconciliación, perdón y justicia. Nosotros no podemos, y esto lo digo con mucha responsabilidad, llegar al gobierno para hacer un revanchismo de lo que pasó. Hay personas con que es irreconciliable, que no hay manera, pero hay otras personas donde hay capacidad de reconciliación, de perdón y sobre todo de justicia. Venezuela y el mundo tiene que saber qué pasó en estos 20 años. El SEBIN o el helicoide, que es el gran centro de tortura hoy, es una vergüenza para los venezolanos y tendrá que ser un sitio donde recordemos que más nunca eso pase en Venezuela y en toda Latinoamérica. Erika, aprovechemos estos minutos finales para hablar de cómo ustedes se han sentido en Bogotá, cómo han visto la ayuda que ha brindado la ciudad, la alcaldía de Bogotá, el gobierno nacional, cómo han visto el tratamiento a nuestros hermanos venezolanos, porque el fenómeno, Erika, de migración de venezolanos pues se sigue presentando y todas las autoridades en Colombia, por fortuna, pues han estado listas para ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo lo ha visto usted, magistrado? Bueno, desde el primer día que pisé Cúcuta, que me llevaron a una oficina de migración, el funcionario me dijo, siéntase libre, usted está en Colombia. Desde ese momento hasta el día de hoy, en lo particular, me siento bastante bien aquí en Colombia. Estoy muy agradecido con toda la gente de Colombia, porque desde la persona más alta hasta la persona de menos rango ha tenido una atención con uno, en lo particular. Pero bueno, quiero aprovechar este momento del sentimiento que existe aquí con los venezolanos, y en específico el caso de los llamados presos que están aquí en La Picota,
por una orden de Interpol que se prende por un delito que le siembran a determinados venezolanos que están ahorita en la picota, en donde ya se está haciendo un trabajo, ¿verdad? Y para que esa orden roja no se acata aquí en Colombia, porque realmente de las personas que pasan, ¿verdad? La mayoría que tiene esa alerta roja son inocentes y le han sembrado algún delito. Por lo demás, bueno, se ha hecho lo posible en la frontera, el obispo sigue dando almuerzos, más de 8.000 almuerzos, los colombianos han prestado servicio en el sentido de que han donado mucha ropa, mucha alimentación, pero falta todavía más porque Colombia no se esperaba a todos los venezolanos que iban a pasar, por eso digo que en lo particular muy bien, pero hay muchos hermanos venezolanos que no la están pasando tan bien, o sea, están durmiendo en la calle, no tienen las 3 comidas, ni siquiera una a veces, hay niños en la calle, bueno, pero yo creo que tienen ustedes un trabajo aquí en Colombia que realmente no tenían pensado que iba a ser tanta la salida de venezolanos que iban a estar en esta segunda patria. Y quizá durante estos días, hoy yo misma vi un número muy importante de venezolanos que estaban en los medios de comunicación, en televisión, hemos visto que están pasando la frontera en este momento, preocupados por lo que justamente está pasando, y seguimos viendo a los caminantes en las vías de todo el país, recorriéndolas. Ese flujo no ha parado. Mucha gente dice, no es que se están devolviendo, no, siguen entrando, siguen llegando a Colombia. Mira, yo comenzaba este programa con palabras sinceras de agradecimiento del presidente Santos, del presidente Duque, del presidente Uribe, del alcalde de esta ciudad, que bueno, que creó una gerencia, una parte de su estructura de la alcaldía para atender a los venezolanos. Y como lo decía el magistrado, no solamente son las autoridades políticas que pueden estar cumpliendo un rol político, sino el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que le ha dado trabajo a un venezolano. Es el jefe de migración que inventaron el PEP, que le permite tener al venezolano un estatus legal para no sentirse, sino con un papel que lo identifique, que le dé sentido de identidad. Señor Kruger. Señor Kruger, ustedes tienen un país que de verdad, estando aquí, uno lo aprende a querer porque tiene una historia maravillosa, un país que han construido. Nadie le ha regalado nada, sino han construido una democracia fuerte, una sociedad fuerte, unas instituciones que se ha ganado la paz a pulso. Así que, de verdad, sinceramente, como diputado venezolano, no me queda más que agradecerle a la sociedad colombiana, al gobierno colombiano. Al final hay un dicho que una vez escuché y no entendía, que no es una frontera, es solo un río. Y ciertamente no es ninguna frontera, es solo un río que nos separa. Es la misma gente. Río Táchira cada vez más seco, ¿no? Cada vez más seco. Cada vez más seco. Pero bueno, ahí marca una frontera. Cuando yo estoy aquí me dicen que tú eres de Barranquilla, te das cuenta, y yo digo, sí, yo soy de Barranquilla, te das cuenta que somos la misma gente. Sí, es que yo te siento un acento similar a Con el América. torito, claro. Entonces al final te das cuenta que pensamos lo mismo, comemos lo mismo, sentimos igual, nos parecemos. Y muchas gracias. Yo creo que están retribuyendo lo que ha sido la historia hace 40, 50 años cuando ustedes iban a Venezuela. Es la misma gente y hoy yo espero que eso tenga un final feliz, que ustedes puedan tener su nación, que nosotros podamos regresar a nuestro país y sobre todo, yo hoy que lo vivo, es duro por un venezolano que está afuera extrañar a su patria, que mis padres vean crecer a su nieto por la pantalla de un celular, es algo muy duro, y como estoy yo, están 4 millones de venezolanos. ¿Qué es lo que usted más extraña de Venezuela? Mire, yo te diría que mi familia. ¿El pabellón nacional? Bueno, el pabellón, la gente, todo. pero yo creo que ese abrazo de papá y de mamá, de pedirle la bendición a tus papás todos los días, es algo muy duro para los ¿Y venezolanos. usted, magistrado? Por supuesto, a mi mamá, a mis hermanos, porque yo sí salí con mi familia. Estando aquí murió el papá de mi esposa, y no pude ir al entierro ni a verlo enterrar, nada. Pero aparte de la familia y los amigos, extraño a mis alumnos, los que dieron la cara en Barquisimeto, los que dieron la cara en todo el país. Yo tuve la mala experiencia de enterrar a 5 estudiantes, alumnos míos en Barquisimeto, y de verdad extraño estar en mis salones impartiendo los conocimientos, aquí pidiendo clases en una universidad, más como una ayuda humanitaria que nos han dado, pero bueno, nos falta pues ese calor de casa, ese calor de hogar, de estar con tu gente, aunque como lo acaban de decir ustedes, a veces que ya en los sitios públicos confundo si es venezolano o si es colombiano, porque les pregunto incluso, a veces, ¿usted es venezolano? No, soy costeño. Ah, bueno. Pero... No, ¿sabe qué le falta? Sí. Le falta patria, pero la verdadera patria, Pero la la patria patria de Bolívar, no la que Así es. Chávez y Así Maduro es. Pero la han vamos a venido rescatar, la creando vamos a volver a de acuerdo. tener. a punto de represión
y de violentar las libertades y la democracia en Venezuela. Totalmente. Magistrado Rafael Ortega, gracias por estar esta noche gracias a ustedes aquí en Opina Bogotá de Canal tan Capital. pendiente de Venezuela y de los acontecimientos que están sucediendo. Bueno, diputado Olivares, Gracias. estaremos atentos a las Seguro. novedades de las próximas horas y Seguro. al trabajo que usted va a empezar a liderar de ayuda humanitaria para el vecino país. Mucho trabajo, pero mucha esperanza. Cuente y con el Canal Capital. Gracias, se los agradezco mucho. de verdad. Bueno, muchas gracias, Erika. Sin duda. Se nos acabó el tiempo. Son horas cruciales para Venezuela, para el pueblo venezolano, que es mucho más que Chávez y Maduro. Así es, a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y nos vemos el próximo lunes, 8:30 p.m., aquí para discutir, conversar la actualidad del país, la actualidad de nuestra ciudad. Muy buenas noches. Gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.